Hola chicos, aquí estamos, volvemos con este tigretón, con este pedazo de proyecto del Crystal Brush de este año. Así que nada, ya habéis ido viendo el proyecto en las redes sociales, en internet, en la propia página de Cool Mini or Not, en la propia plataforma del Crystal Brush y seguimos con este animalejo. Ya os dije desde un principio que este proyecto iba a ser muy largo, no nos íbamos a perder ni un solo detalle y aquí tenéis. Aún más pelaje, sí señor. Pero en este caso, si os fijáis, ya sí que vamos a ir afinando aún más y aún más. Todo esto ha sido el pedazo de proceso que ha tenido que seguir para representar el pelaje lo más natural posible, darle la sensación de movimiento, esa sensación de suavidad en muchos momentos, con la brisa del aire se mueve. Bueno, pues todo este tipo de detallitos es a base de meterle horas y horas y horas de trabajo. Y bueno, aquí tenéis pues el resultado. Creo que, bueno, ahí lo vais viendo. Fijaros que aquí ya con el pincel voy intentando afinar muchísimo. Si os fijáis intento apoyar muy poquito. Voy creando ciertos mechones donde me interesa y en otros creo una raya. Cuando digo un mechón, una raya es que muchas veces uno o dos rayitas para crear una sensación un poquito de mechón y que el pelo pues se abre. Luego aquí podéis ver que sigo conectando la zona del violeta con el blanco, sigo creando esas líneas intermedias y también lo que me interesa es ahora ir creando esa luz, esos volúmenes. Entonces veréis que en muchas zonas sigo reforzando y reforzando ese blanco, pero ya no todo por igual. Como siempre os explico, vamos eliminando el 90% de la capa anterior, pero en este caso, como estamos creando pelaje, veremos si ese 90% es un 90 o es menos. Habrán zonas en las que prácticamente eliminemos todo y dejemos alguna zona para crear la sensación de volumen y no de rayas, no de un entrelazado. Y después en otros sí que buscaremos un poquito esa sensación de entrelazado o de que un pelaje o un pelo se monta encima del otro, que tiene algún movimiento y el otro no. Ese tipo de cositas lo iréis viendo que según vamos avanzando en ese proyecto, algunos de los pelajes los hago más largos, más cortitos. Me interesa volver a eliminar la capa anterior prácticamente entera para crear más luz. Y bueno, básicamente es así, ir poquito a poco avanzando este pelaje. Si entendemos el pelaje como que el color blanco es color blanco y ya está, el problema que tendremos ahí es la ausencia de información. No podremos tener superficie para trabajar. Digo para trabajar me refiero a después de trabajar con el aerógrafo. Ya sabéis que después de toda esta paliza que me estoy pegando con el pincel, viene el momento del aerógrafo. Sé que muchos de vosotros estaréis aterrados, diríais, no puede ser, ¿cómo ahora mete encima aerógrafo? Pues sí, así es. Encima, después de todo esto, aún más, aerógrafo. Fijaros que con qué sutileza o con qué finura voy creando en la parte aquí blanca. Simplemente voy ajustando. Al ver una información en internet, ver un poco cómo es esa forma pegada al ojo, pues he considerado que necesitaba más luz o que necesitaba más blanco. Entonces, bueno, pues he decidido añadir un poquito más de blanco para que a su vez me cree luz. Otro truquito. Si colocamos los colores más blancos, digamos, los grises más claros, en una escala de grises, digamos que sería el gris más claro. Los colocamos en la zona inferior o zona de sombra, muchas veces cometemos el error de iluminarlo hasta el blanco puro y en la superficie donde va la luz máxima, aun siendo un gris medio, tiene el gris de sombra más luz que el de la zona que debería estar con más iluminación. ¿Qué sucede en este aspecto? Pues que queda muy extraño a la vista. Entonces tenemos que entender que todo funciona en una escala de grises, nos olvidamos del color, de la tonalidad y deberíamos entender que las zonas de grises claros en las partes inferiores deberían ser un poquito más oscuro que en las superiores. De esa manera corregiremos ese efecto tan extraño de que tengamos la misma luz o incluso más en la parte inferior o parte de sombra que en la parte superior. En este caso a lo mejor en el lomo. Vais viendo que estoy creando mucha luz ahora porque luego crearé aún más luz. Recordar que con el aerógrafo nuestra herramienta favorita va a ser eliminar mucha parte de esta luz cuando velemos encima de esto. Por lo tanto conseguiremos muchos tonos intermedios aparte de todos los que ya hemos conseguido.
y nos será mucho más sencillo regular ciertos aspectos o valores de luz con el aerógrafo a base de veladuras muy finas que si intentamos hacerlo con veladuras muy finas con el pincel. Ahora todo esto es una estructura, ya iréis viendo cómo cambia absolutamente todo. Que no se os olvide la naricita. A mí me gusta siempre crear mucha información en la cara y no iba a ser menos. Fijaros todas las capitas que voy aplicando en la parte del morro. Voy creando ese volumen, pero con mucho tiento voy creando pelitos sueltos para dar esa sensación de movimiento. Pensar que es un gatete muy majo en medio de una zona salvaje. No ha llegado un humano y lo ha fabricado con cartón. Entonces debemos darle esa sensación de naturalidad. Necesitamos darle esa sensación de vida. Y más pelitos y más pelitos. Después de esto vais a ser todos unos profesionales del pelaje. Fijaros que ahora me sigue interesando crear más luz y sin problema. He eliminado la capa anterior y le creo más luz. Así de sencillo. Fijaros que en algunas zonas de sombra también conecto con la luz. ¿Por qué no? Vamos a romper esa sensación de que no tiene pelo, que estamos pintando la piel directamente. Como necesitamos crear la sensación de que está el pelo, ¿por qué no crear un enlace con un mechoncito por encima de la zona de sombra? Así nos dará muchísimo más movimiento. Conseguiremos más tridimensionalidad en la pieza. Aun siendo un aspecto plano, el cruzar de vez en cuando con un color muy clarito por encima de uno muy oscuro, si la otra parte la hemos hecho correctamente, dará una sensación de eso, de que algún pelo está al viento. Seguimos reforzando más volúmenes y creando esos brillitos, ¿no? Ese color satinado en el pelaje de los animales. Ya vais viendo que voy cerrando mucho más la luz para crear ese tipo de brillos, de destellos. Pero siempre lo que digo, si no nos gusta, por lo que sea, con las capibases lo tenemos muy sencillo. Damos otra y ya está. Así de sencillo. No tenemos que sentir que hemos perdido toda una tarde con veladuras para que luego no nos guste. Trabajamos creando esas capibases y después, si no nos gustan, se sigue creando nueva información y si nos gusta, la dejamos lista para el momento del aerógrafo. Nuestro momento más amado. Ese momento que os da pánico. Es muy divertido, chicos. Ya sabéis, disfrutar con todo lo que pintéis. Lo más importante. Fijaros que ahí he cruzado algunos de los pelitos, la dirección. Y aquí, por ejemplo, me tenía la intención de crear un pelaje un poquito más largo para romper también esa sensación. Y, ¿por qué no? Esta zona me parecía muy interesante para eso. Fijaros que en ningún momento estoy teniendo pánico, estoy pintando líneas y voy creando esa sensación de pelaje. Ya está. En algunas zonas veréis que intento afinar un poquito más, pero va a ser las que menos. Fijaros ya cómo se empiezan a ver ciertos destellos o brillos dentro del pelaje. Aquí ya en esta parte sí que voy buscando esa sensación de satinado. Ya no me estoy preocupando tanto del volumen, sino más del efecto del pelaje.
Todo necesita un proceso y necesitamos ir creando capita a capita esos volúmenes o ese efecto. Si vamos directamente al efecto, el problema es que nos olvidaremos de los volúmenes. Y si por lo contrario vamos solamente a los volúmenes, daremos de lado el efecto y nunca dará la sensación del material que buscamos. Volvemos a la guerra con esto porque sigo viendo que necesitamos más luz y más luz y más luz. Pues sin miedo ninguno, vamos a darle más luz. ¿Veis? Cuando queremos construir un volumen, no podemos ir cerrándolo y cerrándolo y cerrándolo hasta el nivel que solamente podemos hacer una pequeña línea o un puntito. Si necesitamos crear más luz en el volumen, debemos hacer exactamente lo que estáis viendo. Eliminar la capa o las capas anteriores buscando nueva luz. Luego veremos si necesitamos seguir insistiendo o no. Pero de primeras, si vemos ya que hace falta más luz, porque a lo mejor en la parte del hombro o del lomo o alguna superficie vemos que tiene mucha más luz que esta zona, necesitamos cambiarla radicalmente. No podemos decir, no, le ha dado más luz y le ha dado 2 toquecitos. Eso no funciona así. Necesitamos crear un volumen y ese volumen funciona con espacios amplios. Y son los que voy buscando. Ya veis que esto es probar, probar y probar. Y qué bien me lo paso haciendo rayitas. Espero que luego os animéis muchísimos a hacer estas rayitas y lo compartéis por las redes y que la gente alucine con este pelaje que os habéis marcado. Si os acordáis del vídeo anterior, esta parte también le añadí muchísima luz, pero como podéis ver, podemos seguir añadiendo más luz. La frase clásica, ¿y dónde paro? ¿Cuánto es suficiente contraste? Donde tú quieras. Yo como para este proyecto nada me valía, nada era suficiente, he seguido añadiendo más y más y más. Seguro que después de ver este video tutorial algunos me diréis que me he saltado algo, que no os lo he enseñado. ¡Os he enseñado todo! Fijaros que sigo insistiendo y sigo insistiendo. Siempre con mucha soltura para darle esa sensación un poco de libertad al pelo, ¿vale? No quiero que quede apelmazado. Quiero dar esa sensación de movimiento, de libertad. Todo eso se consigue a base de soltura con el pincel. No podemos ir con miedo. No cometemos errores. Ya sabéis, chicos, disfrutar. Si no nos gusta la información, la modificamos por nueva, pero jamás diremos que es un error. No, porque al final nos va a condicionar y vamos a ir con mucho miedo. Y debemos perder ese miedo. Estamos aquí para disfrutar. Eso es lo más importante. Fijaros que sigo y sigo y sigo y sigo aplicando capibases sobre la misma superficie. Y muchos me diréis, ¿y por qué no has hecho eso desde el principio? Pues porque necesitaba saber el valor de la luz. No me era fácil de ver directamente pues que ahí iba a llevar un color tan claro como ese. Sin embargo, si he empezado por una superficie oscurita, luego modificar esa superficie a tonos más claros o utilizar ese
entrevetado o entre medias de esos mechones, esos tonos intermedios de sombra o perfilados en sombra que nos separan esos pelitos que estamos creando, nos van a ayudar muchísimo, porque no va a ser siempre la misma línea, va a tener la misma tonalidad. Vamos a tener a lo mejor 4 o 5 tipos de profundidades, y ese tipo de truquitos son los que nos va a dar esta naturalidad. Ya va quedando menos. Ya se empieza a ver ese tipo de volumen ahí y, digamos, esa cantidad de luz. Creemos que podemos seguir sacándole luz. El tiempo nos lo va a decir y los videotutoriales también. Qué cansino, ¿eh? Hay más capibases en el mismo punto. ¿Quién te lo iba a decir? Pelito por aquí, pelito por allá. Si os fijáis, ya vamos pintando en una superficie aún menor, ¿vale? No pintamos absolutamente todo de nuevo. Sin embargo, hay en superficies que he considerado que necesitaba sacar más luz y sí pinto ahí bastante. En otras veréis que simplemente es una pincelada, dos, para crear uno o dos pelos que me den esos matices que estoy buscando. Me había quedado concentrado viéndome a mí mismo pintar. Aquí empezamos con los microvolúmenes. Empezamos a sacar zonas muy chiquititas con mucho contraste. Para crear esos volúmenes, ese contraste. Ahí, pam. Fijaos ahí qué toque, qué sutileza. Y más pelitos. Y más y más y más. Diferente tipo de pelito. Más cortito. Fijaros toda la que preparo para hacer este pelaje. Pero ya veis que es muy sencillo, es a base de rayitas. Rayitas por aquí, rayitas por allá. Mira ahí la carita que se le va quedando al gatito. Miau, miau. Conectamos la zona de blanco con el violeta. Recordarlo, fundamental. No podemos tener un corte plano. Da más sensación de... Digamos que no da buena sensación. De esta manera, si los conectamos con pelitos sueltos, pues da la sensación más natural.
Recordad, la parte de la cara es muy muy importante. Por eso veis que sigo insistiendo mucho, mucho, mucho. Para que veáis que cuido todos los detalles hasta el más mínimo, fijaros que sigo insistiendo en pelitos que he visto por ahí, zonas que no tenían la suficiente luz, o que había alguna zona extraña, sigo insistiendo un poquito más. Para que vayáis viendo pues lo que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Algo realmente mimado. En este tipo de proyectos, como podéis ver, intento dar todo lo mejor de mí. El más mínimo detalle, la mínima luz, cualquier cosita, si hay que seguir insistiendo en ella, se sigue insistiendo. Pues ahí lo veis, si considero que hace falta más luz, la seguimos buscando. Con mucho cuidadito vamos sacándole luz y luz y luz. Tampoco tengo mucho más que decir respecto a esto. Ya habéis visto todo el proceso del pelaje, cómo ha ido, es seguir insistiendo e ir buscando aún más luz. Recordar que esto todavía le queda miga porque solamente hemos empezado, digamos, con el pelaje. Esto prácticamente está acabado, pero ni de broma va a terminar así. Ya sabéis, echarle un vistacillo a las fotos y veréis cómo es el resultado final. Aquí os dejo con esto, no tengo muchísimo más que decir por hoy, así que nada, muchísimas gracias por todo este apoyo que estoy teniendo, muchísimas gracias por estar ahí viendo este video tutorial y muchísimas gracias sobre todo por disfrutar pintando miniaturas. Espero seguir sorprendiéndote con este pedazo de video tutorial y espero sobre todo que lo disfrutes como yo he disfrutado pintando, porque realmente ha sido un proyecto emocionante. No sé si será el mejor de este año, pero desde luego ha sido el más mimado hasta la fecha de hoy. Así que nada, nos vemos en el siguiente.